Estimadas alumnas, estimados alumnos, vamos a trabajar el primer tema del curso, que es un tema introductorio, que hemos denominado concepto de corrupción y aproximación criminológica al fenómeno de la corrupción, necesario antes de entrar a ver los aspectos jurídico-dogmáticos de los delitos contra la administración pública, ¿no? Es para saber ante qué fenómeno nos encontramos. Bueno, si me siguen con el PPT podrán seguir la lógica de lo que voy a explicar en esta clase grabada. Sobre el concepto de corrupción, eh, vamos a ver que hay un concepto funcional. Ustedes van a ver en la primera lámina el origen etimológico de la palabra corrupción. Proviene del latín corruptio, ¿no? Con global, conjunto o entero, podría decirse, y rompere, destruir, hacer pedazos. Es decir, la corrupción es el acto de romper, destruir algo considerado en su globalidad o en su dimensión conjunta, digamos, ¿no? Romper desde adentro, digamos, ¿no? Hay una serie de definiciones que no vamos a hacer mención, no nos interesa, nos vamos a quedar con una, que es la que establece Transparencia Internacional. Transparencia Internacional señala que la corrupción es el abuso de un poder encargado o de un poder encomendado para obtener beneficios particulares o beneficios privados, digamos, ¿no? En perjuicio del interés general o el interés público. Este es un concepto probablemente el más extendido planteado por Transparencia Internacional y que de alguna manera en este curso seguimos. Este concepto tiene algunos elementos. Vamos a ver que está formado por tres elementos, aunque nosotros añadiríamos uno más. Uno, que se trata de una función encargada, es decir, hay una relación entre un principal y un agente. Esta es una perspectiva económica, lo vamos a ver seguramente en la perspectiva económica. Digamos, en el caso de los funcionarios determinados, se trata del principal, o sea, digamos, el titular del pliego, el titular de la institución que ha designado a determinados funcionarios intermedios. Los funcionarios intermedios operarán como agentes que realizan actos de corrupción y el principal es el funcionario superior. Pero los funcionarios superiores, que también pueden incurrir en corrupción, ellos operarán como agentes y los principales serán los que lo eligieron, probablemente la nación, la sociedad en su conjunto a través del proceso electoral. Entonces espero que se me entienda a qué me refiero con poder encomendado. Ojo que el concepto de corrupción de transparencia internacional se puede aplicar a la corrupción pública o privada. Por eso cuando hablamos de corrupción privada también es un poder encargado. Probablemente el directorio que le encarga al gerente general realizar determinadas funciones y en ese ejercicio de funciones realiza prácticas corruptas. Aquí también un funcionario, sea elegido por el pueblo o sea nombrado, designado por funcionarios superiores, incurre en actos de corrupción. Es una función encargada. Dentro de esa función encargada, el agente abusa de su función, abusa del poder que le han encargado, es decir, realiza un comportamiento antinormativo por fuera de lo que la norma le ha establecido realizar. Eh, lo realiza porque está pensando prioritariamente en un interés particular. Cuando digo particular no me refiero solo personal, puede ser a su entorno privado, familiar o amical. Y subordinando, por lo tanto, el interés general o el interés público, ¿no? Cuando hablo de corrupción pública, estamos subordinando el interés público en favor de un interés particular. Cuando hablo de la corrupción privada, estamos hablando de la subordinación del interés general. Por ejemplo, en una empresa, la subordinación del interés societario en general en beneficio personal, familiar. Hemos pasado entonces el concepto de corrupción. Si quieren, ahondamos mucho en la videollamada que vamos a tener en la sesión de clases. Y luego tenemos los enfoques sobre la corrupción. No me voy a demorar mucho. Hay un enfoque económico que piensa mucho, ha mirado la corrupción a efectos de medir la corrupción para saber cuánto es el costo de la corrupción en un país determinado. También el enfoque económico
también ha dedicado esfuerzos para medir las consecuencias de la corrupción en un país. Por ejemplo, los índices de transparencia internacional miden en parte en función a percepciones cuál es el índice de la corrupción en un país determinado. Y lo más interesante es que la perspectiva económica ha tratado de comprender el contexto que facilita los actos corruptos, ¿no? Les dije de esa relación agente principal. Hay distintos modelos de esta relación agente principal que está en el texto que ustedes van a leer. Pero tal vez uno de los más importantes y que no me puedo olvidar es uno que tiene que ver con la fórmula de Klitgard. No sé si esto lo van a ver en la lectura, ¿no? La fórmula muy conocida de Klitgard sobre la corrupción. Corrupción es igual monopolio más, más discrecionalidad y menos accountability, es decir, control, supervisión. Entonces, en la fórmula de Klitgard, corrupción es igual a M más D menos A. M, monopolio, D, discreción, y menos A, menos accountability, menos control, menos supervisión. En la medida en que se den esos factores, se potenciará la posibilidad de más actos de corrupción. El enfoque jurídico institucional, no me voy a detener aquí por el tiempo que tengo en esta grabación. Hay también un enfoque cultural, como ustedes verán, que permite explicar la extensión, la profundidad, el arraigo de la corrupción en un país determinado. Hay 4 condiciones culturales que inciden en esa dimensión. Esto lo he sacado de un documento de Transparencia Internacional. En nuestro caso, vamos a ver que estamos marcados por la informalidad que permite esa extensión probablemente de la corrupción en general. Y la escasa idea de nación, que tal vez lo expliquen en unas láminas posteriores. Lo importante que quiero recalcar es en esta conclusión. No, todas las perspectivas y todos los enfoques son necesarios y complementarios, pero hay uno del cual no podemos olvidarnos, me parece importantísimo, que es el enfoque de derechos humanos. La corrupción afecta sobre todo la prestación de los servicios públicos. Y la prestación de los servicios públicos, salud, educación, justicia, seguridad, están en directa relación con derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, cuando hay corrupción, sobre todo severa, altera la calidad y la cantidad de esta prestación de servicios públicos. Repito, justicia, educación, seguridad, etc. ¿A quiénes acceden mayormente a esas prestaciones de servicios públicos? La gente con menos recursos económicos. Por lo tanto, la corrupción, al alterar la prestación de servicios públicos básicos en un país, afecta la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas. Ese enfoque me parece fundamental. Por eso la gravedad de un acto de corrupción. Luego tenemos los aspectos criminológicos generales he puesto. Cuando hablo de criminológicos no se dejen guiar solo por la perspectiva de evitar el delito en sí. Aquí lo que quiero es evitar el fenómeno. Y para evitar el fenómeno no solo bastan evidentemente los mecanismos punitivos, hay mecanismos preventivos sociales de carácter político y ahí el análisis económico es muy importante, ¿no? Esos aspectos criminológicos generales, o sea, los factores que condicionan la corrupción, lo he sacado del texto que ustedes van a leer, el de Alonso y Graci Martín. Él habla de causas de largo recorrido histórico y habla también de causas próximas, ¿no? Las causas de largo recorrido histórico a él no le da mucha trascendencia, mucha relevancia, aunque de todas maneras reconoce que puede haber algún grado de incidencia sobre el fenómeno de la corrupción, ¿no? Habla de la tradición jurídica, el common law, el civil law. El common law sobre el concepto y la defensa que se tiene del derecho de propiedad, según algunos estudios, permitiría evitar la corrupción porque hay un concepto más firme de defensa frente al Estado que pretenda expropiarle la propiedad, algo que no ocurre en el civil law. En fin, pero ya he dicho, según el texto que ustedes van a leer, estas causas de largo recorrido no son muy significativas, además los estudios no son concluyentes. No es que una tradición jurídica y otra favorezca más o menos la corrupción, no son estudios concluyentes, ¿no? La religión, la fragmentación étnica, cultural, al haber una sociedad altamente fragmentada, no hay noción
de nación, no hay un concepto de nación y por lo tanto poco interés por lo público general y más un interés por lo particular, ¿no? Eso favorece la corrupción. Y habla de las causas más próximas, que son las más importantes que desarrollan, y les rogaría que ustedes se centren en él. Factores políticos, la consolidación de la democracia, permite verificar evidentemente situaciones de relegación de la corrupción. Mientras más democracia, más instituciones fuertes, menos corrupción, más transparencia, menos corrupción. Sistema legal y judicial fuertes también, a efectos de evitar la impunidad y que esto genere un mensaje equivocado. En fin, factores económicos también, habla del nivel de desarrollo del país, se centra mucho en el nivel de desarrollo del país. Un país con mucho más desarrollo tiende a, a tener menos corrupción, aunque él siempre dice que muchos de estos factores son bidireccionales, si se dan cuenta. Es decir, un país, la corrupción incide en el desarrollo y el desarrollo también incide en la corrupción, ¿no? Entonces están como muy relacionados, ¿no? El nivel de educación también, en otro estudio que no es el que van a leer, dice que un país que tiene una educación secundaria, sobre todo todos los niveles de educación básica, pero sobre todo la secundaria, general de calidad, gratuita de calidad, genera un acervo de ciudadanos que van a entrar al Estado con mayor calidad y el Estado puede recoger a gente de valor y de mucho mérito, pero también gente altamente fiscalizadora que solicita y demanda transparencia a su Estado. Entonces eso es interesante, a largo plazo también genera, incide sobre la reducción de la corrupción. Nota al final pongo estudios no concluyentes, pero la democracia, la calidad de la democracia, sus instituciones, la calidad de los funcionarios, es decir, que estén allí por mérito y que asciendan por mérito, relativamente bien pagados, aunque esto no es un elemento determinante, y el factor normativo y el sistema judicial serios que actúan y sancionan cuando deben sancionar, probablemente son los factores más serios que pueden incidir sobre el fenómeno de la corrupción. Luego hay unos aspectos criminológicos específicos, ¿no? Y algunas teorías criminológicas. La teoría de las subculturas criminales, los corruptos actúan en un contexto social motivador. Esto es un poco, también toman de Sutherland, que estudia los delitos de cuello blanco, ¿no? El delito se aprende. El delito se aprende por el entorno. Estoy en un entorno, por ejemplo, si vivo en un entorno entre delincuentes, aprenderé las técnicas delincuenciales y esa cultura me hará que el respeto a la norma no la pueda realizar porque está relativizada, el grupo lo relativiza. Igual en los delitos de corrupción. Perdonen que ponga este ejemplo. Si trabajan en un estudio jurídico corrupto, entran a trabajar como practicantes y ven que su jefe inmediato, el abogado junior, es corrupto, que el jefe superior es corrupto, ustedes consideran casi que es normal y sus niveles de inhibición se relativizarán y entrarán a la lógica de la corrupción. Por eso mucho cuidado donde van a practicar donde van a hacer sus prácticas preprofesionales, ¿no? Combinación de dos teorías, la teoría de la acción rutinaria, la teoría del sujeto racional. Aquí en la teoría de la acción rutinaria es básicamente que se combina mucho con la teoría del sujeto racional, está pensado un agente corrupto, tiene una lógica costo-beneficio, entonces se complementa con la teoría de la acción rutinaria, que es decir, ya no se fija en el sujeto, su déficit, su pobreza, sus condiciones, sino en el acto mismo. Y el acto corrupto es favorecido por el contexto. Si estoy en un contexto de no vigilancia, en la que veo que es altamente accesible a la corrupción sin que nadie me vigile, entonces se desarrollará la práctica corrupta, ¿no? Por ejemplo, el lavado de activos, ¿no? Se dice que, por ejemplo, la economía actual, altamente globalizada, el sistema financiero altamente globalizada, operaciones económicas altamente dinámicas, favorecen y son el caldo de cultivo para el delito de lavado de activos, ¿no? Que permiten rápidamente tener grandes cantidades producto de un acto corrupto y rápidamente lavarlo por esta dinamicidad de la economía, ¿no? En fin, no me voy a detener en estos aspectos criminológicos hoy, ¿no? Que
está más o menos claro en la lámina. Si quieren lo podemos aclarar en la videollamada. eh, pero trato de abordar el tema de la corrupción, cómo ha ido ya de tener una dimensión micro corrupta, es decir, el individuo aislado que es corrupto, ahora tenemos la corrupción en el contexto de una criminalidad organizada, ¿no? El caso de la corrupción en los gobiernos regionales, que ese es otro ejemplo de teoría de la acción rutinaria y de los contextos situacionales que se nos presentan como oportunidad, cuando hay transferencia, por ejemplo, de dinero a las regiones y ahí no hay control, entonces es un gran motivo para realizar prácticas corruptas. Y ustedes notarán la explosión que hubo en los gobiernos regionales de actos corruptos en su momento, ¿no? Antes de lo de Odebrecht. Bueno, estoy entonces en estas características de la corrupción hoy y vinculado a la criminalidad organizada y voy a terminar mis láminas con los efectos o consecuencias de la corrupción, que también es tomado del texto de Alonso y Graci Martín. Lo voy a enunciar, ¿no? Eh, Uno, la corrupción produce costes a la eficiencia en la economía, es decir, deteriora la eficiencia de la economía. Por dos razones, eleva el coste de determinadas actividades económicas u operaciones económicas y genera un desplazamiento hacia las actividades no eficientes, ¿no? Segundo, la corrupción incide sobre las posibilidades de inversión y por lo tanto sobre el crecimiento económico de un país. eh, el costo de la corrupción funciona más o menos como una suerte de carga, de impuestos. Por lo tanto, un inversor, sobre todo un inversor en extranjero, cuando mira y ve que hay una cantidad de corrupción en un país determinado, generalmente, si es una empresa con mínima calidad ética, no va a invertir, va a dirigir su mirada a cualquier otro país, pero no invertirá ahí. Entonces, inversión fresca, inversión sana, saludable, será como ajena al país, ¿no? Este, también hay también, se ha demostrado, hay estudios constantes sobre la incidencia de la corrupción sobre las tasas de crecimiento en un país. Por ejemplo, se habla de que si hubiese mejoras en la corrupción significativas en términos globales, inciden en el aumento de la tasa anual de crecimiento entre un 0,69 y 1,3%. Para América Latina se ha dicho que si bajase sustancialmente la corrupción, las tasas de crecimiento promedio serían 0,5 más de lo que crecen habitualmente y anualmente los estados en América Latina, ¿no? De hecho, más o menos ese es el porcentaje que calculó Alfonso Quirós en su texto, ¿no? Y que en realidad una de sus conclusiones finales más duras y más dramáticas es que el Perú, a lo largo de su vida republicana, por los episodios gruesos de corrupción frecuentes, perdió, esta es otra forma de mirarlo, perdió como el 50% de oportunidades de haber pasado hace tiempo a ser un país desarrollado. Es decir, en un 50% le debemos a la corrupción el hecho de aún no ser un país desarrollado, ¿no? Eh, y finalmente, los efectos o consecuencias de la corrupción afecta negativamente la estabilidad política de los países porque cuestiona la legitimidad de las instituciones. Dos ejemplos simplemente, el tema de Fujimori, fue un acto corrupto que se detectó en un vídeo, el de Curi, siendo pagado por el asesor principal del expresidente, el que detonó la caída de Alberto Fujimori. Y es, eh, diríamos, actualmente la corrupción de Odebrecht ha determinado la caída de varios presidentes, ¿no? Recordamos en este momento la de Kuczynski, ¿no? En alguna medida ha contribuido. También la corrupción afecta la capacidad de recaudación fiscal, la equidad en la sociedad. Al haber altamente corrupción, las políticas educativas, las políticas vinculadas con la seguridad, vivienda, se ven alteradas
me refiero a políticas de salud, por ejemplo, y educación, se ven alteradas por los actos de corrupción. Y sobre todo las políticas de educación, cuando hay corrupción en la educación, alteramos considerablemente los niveles de posibilidad de la equidad en una sociedad determinada. Se altera la redistribución que un Estado ha diseñado para más o menos equilibrar las situaciones de desigualdad que el mercado puede generar en algún momento. Y evidentemente bloquea las políticas de lucha contra la pobreza, ¿no? Bueno, en fin, podemos desarrollar esto mucho más en la videollamada. Espero que lean el texto de Gracia Martín. A veces es un poquito complicado por los términos económicos. Les ruego que no se entrampen, continúen y gran parte de la lectura se entiende perfectamente bien, ¿no? Y es lo mejor que he podido encontrar de toda la literatura, de una suerte de acopio de toda la literatura sobre los factores que condicionan la corrupción y los efectos que produce. Bueno, nos vemos entonces en la sesión. Hasta luego. Muchas gracias.